Qué difícil se nos va a hacer este nuevo bloque del programa, al menos para nosotros, porque creo que es hora de que se entren, las valoraciones particulares. Ustedes saben, nosotros les dijimos que íbamos a comenzar hoy con don Juan del Amor a hablar de los 7 nuevos pecados capitales o sociales. Iba a ser, reitero, difícil. Seguramente hablaremos más de un programa porque entiendo que es algo muy profundo. Juan, ¿cómo nacen? ¿Cómo se hacen estos nuevos pecados sociales o capitales? Pues se hacen porque la humanidad va avanzando y porque el ser humano cada vez somos más, tenemos unas nuevas necesidades, unas nuevas carencias, funcionamos de otra manera y bueno, y las instituciones se van adaptando. La sociedad va por delante, el ser humano siempre ha ido por delante, las leyes normalmente van por detrás, muy rara vez se ha querido ir por delante, y si alguna vez se ha querido ir, como cuando se quisieron recortar las capas aquí en España, menuda se armó. Normalmente tienen que ser las personas las que vayan por delante. Entonces, claro, ahora lo cierto y verdad es que hay un avance vertiginoso a muchos niveles, a nivel de comunicación, a nivel de ingeniería genética, a nivel de telecomunicaciones, la misma sociedad global, y hay aspectos que van llegando tarde a la ley, van llegando tarde a la norma. La religión nunca llega tarde porque como siempre está en el mismo sitio, ¿verdad? Pues siempre nos recuerda, cualquier tipo de religiones, nos recuerda que nos estamos pasando en un aspecto o en otro. Nunca nos recuerda aquella vez que se equivocó, que armó la de San Quintín y sin embargo no llevaba razón, ¿verdad? Eso no nos lo recuerda, pero bueno, lo demás sí. Entonces, los pecados sociales que nosotros podemos hablar o podemos compartir con el que quiera escucharnos, porque realmente autoridad yo no lo soy, igual tú sí, de la Iglesia, pues sí, son recientes el hecho de verbalizarlos, el hecho de que la Iglesia lo haya así estipulado, pero ojo, lo ha estipulado a través de una persona y a través de un medio que no es oficial, es decir, no ha sido el Papa, porque en la Iglesia, pues cuando habla el Papa, y si habla es cátedra, como se suele decir, pues eso es dogma, no ha sido así, fue un cardenal, concretamente lo hemos nombrado aquí, el 10 de marzo de 2008, el regente del Tribunal de la Penitenciaría Apostólica del Vaticano, cardenal Gianfranco Girotti, pues lo escribió en el Osservatore Romano, que es el periódico oficial de la Iglesia. Bueno, y habló de unos pecados sociales. Pero yo quiero, si te parece, antes de nombrarlos siquiera, decirte que hubo alguien como Gandhi, Mahatma Gandhi, bastantes años antes del 2008, porque Mahatma Gandhi nació en el 1869 y murió en el 1948, pues ya él hablaba de 7 pecados sociales, y yo creo que sería bueno nombrarlos, comentarlos muy por encima, pero para que viéramos que no es una cuestión de Iglesia ni de religión, es una cuestión de cualquier organismo o persona que se siente a reflexionar y vea que hay cosas que se hacen mal. Ahora cuando los lea te darás cuenta que parece ser que lo escribió antes de ayer, y estamos hablando del siglo pasado, de casi mediados, principios del siglo pasado. Bueno, pues Mahatma Gandhi hablaba de 7 pecados sociales. Decía, un pecado social es la política sin escrúpulos. Y esto estamos hablando de mediados, principios del siglo pasado. Y hoy está totalmente candente. Eso es un pecado social. Llevar a cabo la política sin escrúpulos, eso no tiene nombre. Pero no tiene nombre, y además, y no estoy hablando
por si alguien se piensa que yo me estoy centrando en España, porque hayan metido a 4 chorizos en la cárcel. No, eso es peccata minuta. Es decir, que hayan metido a uno del PP o a uno del PSOE esposado en la cárcel porque ha malversado o porque se ha apropiado de dinero público, eso es peccata minuta con lo que está pasando en el mundo. Y no hace falta, es decir, en un mundo globalizado, ¿por qué no me afecta a mí lo que está pasando en Argentina? Es que nos está robando, pero robando a expuertas en Argentina y todo vale la pistola, vale el robo, vale... Es decir, Mahatma Gandhi lo hablaba ya antes del 1948 en el que murió. Panamá está lleno de presidentes que llenaron bolsas de basura y se fueron hacia allí porque no los pueden extraditar. O sea que... No, las manifestaciones del ciudadano es, sí, que roben, pero en fin, pero no tanto. Es decir, robar porque ya se da por hecho que hay que robar. Es decir, ya es un estado ya de indignidad de la política y del ser humano que se está llegando ahora en la actualidad. Entonces, no perdamos de vista que, bueno, que uno no puede, la boina hay que descalársela. Es decir, sí que hay en España, sí que hay en Italia, pero bueno, aquí se puede llorar por un ojo, porque todavía el entramado de la democracia puede coger a estas personas y decir, oye, mira, vamos a la cárcel contigo. Pero es que hay otros entramados que no es posible, o sea, no se puede, es imposible. Bueno, pues este es un pecado social, decía Mahatma Gandhi. Otro pecado social es la economía sin moral. Economía sin moral. Bueno, ¿de dónde ha venido esta crisis mundial? Que a nosotros nos está afectando de lleno, pero está afectando de lleno precisamente a los que todavía menos han tenido que ver con esta crisis. Es decir, ya a principios del siglo XX nos estaba advirtiendo esta persona, pues que esto es un pecado, y de hecho es un pecado porque estamos pagándolo. El tercero decía bienestar sin trabajo. Es decir, una persona, o personas, normalmente, claro, o familias, que son capaces de llegar al estado de bienestar sin habérselo ganado, sin haberlo trabajado, sin tener esfuerzo. Pero es que a la contra, sin tenerse que ir a ningún lado, pensemos en nuestros hijos. Es decir, hemos sido y somos capaces de proporcionarles un bienestar sin que les cueste esfuerzo. ¿Qué estamos formando? ¿Por qué vienen los problemas que vienen? No digo en toda la juventud, porque estaría mintiendo, alarmando, y no es verdad. Pero en gran cantidad de jóvenes que están llegando a un estado de bienestar sin haberles costado trabajo, sin ningún esfuerzo, sin sacrificio. Es decir, ¿qué va a pasar cuando se corte el grifo, como solemos decir? ¿Qué va a pasar cuando el papá, la mamá no esté? Pues esa persona se va a hundir, ¿verdad? Bueno, pues el cuarto... Sí, perdona. No, quién sabe qué derroteros va a tomar. Claro, aquí nadie está profundizando, pero bueno, solamente rascar un poco. Pero no solamente ya los derroteros que tome, que estoy de acuerdo contigo, sino tú a esa persona rascas un poquito y te das cuenta que está carente de valores. Y estoy hablando de valores que se puedan compartir, valores, pero valores de solidaridad, valores de poder sintonizar con otra persona, con otras situaciones, valores de ponerse en la postura de otro, es decir, valores de democracia, valores de justicia, es decir, todo eso está aparcado. ¿Por qué? Pues porque no lo ha vivido y porque no lo ha necesitado. Claro. O sea, ya no solamente qué hará, sino que tú rascas ahí y detrás de la fachada qué hay, ¿verdad? Y estos no son todos, son algunos. Pero son generaciones que van pasando y que mañana se van a hacer cargo de mi jubilación, que por eso me está preocupando. Bueno, hay otra que es, tiene relación, dice, educación sin carácter. Es decir, en lo que estamos hablando, una educación que no supone esfuerzo, que no supone sacrificio, que no supone hincar los codos, que no supone renuncia, Una educación que no supone renuncia a pasarlo bien, renuncia a tener un domingo, renuncia a salir con los amigos, renuncia a tener un coche, renuncia a hacer un viaje, renuncia a salir a la discoteca. Es decir, tiene que haber renuncia, tiene que haber sacrificio, tiene que haber esfuerzo. Una educación que no supone esfuerzo es una educación baldía, es una educación de la fachada, es una educación de memoria, es una educación
de salir del paso, es una educación fatua, es decir, no tiene ningún fundamento. Bien, otro pecado social, ciencia sin humanidad. Fíjate qué sencillo, la Iglesia luego ya veremos que lo dice de otra manera, es más complicado, y Mahatma Gandhi hablaba de eso, de ciencia sin humanidad, así de sencillo. Es decir, la ciencia que vaya encaminada al bien de la persona, de la humanidad, pues tira para adelante, dice Mahatma Gandhi. Ahora, cuando no hay humanidad en esa ciencia, es decir, cuando tú estás buscando, el científico, el ingeniero genético, está buscando otros beneficios distintos al bien de la humanidad, pues entonces lo que está criticando o lo que dice que es un pecado social. Otro, goce sin conciencia. Goce sin conciencia. Es decir, ahora, y no, la culpa no la tienen, no es cuestión de jóvenes ni no jóvenes, pero el hecho de buscar entre personas el goce o la satisfacción personal, aunque sean dos personas adultas y libres, pero sin contar con el otro, de tipo individual y egoísta, pues eso supone que lógicamente no estás creciendo como persona y tampoco tratas a la otra persona como persona. Y si la otra ya se deja, pues entonces apaga y vámonos. Muchas veces lo hemos hablado, hacia dónde estamos llegando con la misma violencia de género, sin ir más lejos. Es decir, claro, como es un goce personal, si es violencia de género, si es otro tipo de violencia, pues también la tenemos. Pero si es de género, por ejemplo, pues que normalmente suele ser el hombre hacia la mujer, normalmente. ¿Por qué? Pues porque, bueno, la diferencia, no ya solamente de fuerza, sino de poder y de autoridad, todavía aún es flagrante en nuestro mundo, ¿no? Entonces, claro, por eso hay violencia, porque hay diferencia. Si no, habría otra cosa, le llamaríamos de otra manera. Le llamaríamos dialéctica, le llamaríamos incluso conflicto. Tú y yo podemos tener un conflicto, pero nunca violencia, ¿verdad? Es decir, se puede haber... ¿Por qué hay violencia? Pues porque hay un desnivel, está desnivelado. Entonces, claro, eso se produce porque realmente hay un goce sin conciencia, es decir, da igual hacia dónde vayamos, da igual el mañana, da igual lo que yo estoy formando y posiblemente llegue, y no hace falta, algunos se puede escandalizar, pero bueno, si se escandaliza es su problema, porque normalmente mira para otro lado, pero hoy hay criaturas con 13, 14, 15 años que ya lo han probado todo, es decir, sin tener la madurez, ni siquiera biológica, porque la madurez biológica por fuera parece que sí, pero por dentro está sin terminar, la psíquica menos. Es decir, cuando se empieza a culminar es a partir de los 18, 20 años. O sea, sin llegar a los 18 ya han tenido todas las experiencias habidas y por haber. Es decir, llega un momento en que ya ni siquiera el goce es goce. Esto que no se escandalice nadie, que esto es una realidad. Esto está pasando. Entonces, ¿por qué está pasando? Porque estamos cayendo en pecados sociales que nos está ya comentando, repito, a principios del siglo XX, Mahatma Gandhi. Hay otro, es el último, el séptimo, dice, culto sin sacrificio. Y estamos hablando ya, aquí ya se mete en la religión. Cualquier religión, cualquier culto, cualquier... y no solamente en religión, porque uno puede tener como culto pues la política, o puede tener como culto pues el trabajo, pero normalmente aquí se refiere... El deporte, inclusive. El deporte, sí, pero no hay culto que no requiera sacrificio. Es decir, uno no puede ir en religión de bueno si tú antes no te has sacrificado, si tú no sabes lo que es la renuncia, si tú no sabes lo que es darte, si tú no sabes lo que es trascenderte. Es decir, no existe lo que es la religión sin sacrificio. La religión, estoy hablando de unas creencias en lo superior, en lo divino, cada uno entienda como entienda lo que es alguien superior. Y si no, y si es una persona atea o agnóstica, que lógicamente que las hay y montones, pues por lo menos creer en lo que es la humanidad, en lo que es la justicia, en lo que es la paz social, en lo que es la democracia. Incluso esto, que aparentemente tiene otro nivel de lo que es la divinidad, pues exige sacrificio. Bueno, venía a decirte esto porque tú fíjate que son 7 pecados sociales que ya hablaba Mahatma Gandhi a principios del siglo XX y están totalmente candentes. Es decir, esto es lo bueno
entiendo yo, de quien tiene visión, de quien es capaz de ir más lejos de lo que simplemente se está viendo. Y a la misma vez no impone. Es decir, es una persona que desde el pacifismo, todos lo sabemos porque no se descubre nada, no coge una pistola para que imponerte que esto es un pecado, ni coge una pistola, ni tampoco se arma de preceptos para condenarte. No te dice que te vas a condenar en una vida distinta, sino dice que son pecados en los que la sociedad está incurriendo y que en el pecado va la penitencia, es decir, la sociedad estamos pagando que no pongamos coto a este tipo de pecados. Yo creo que era bueno, porque no solamente es la Iglesia la que habla de pecados sociales, sino que hay otras religiones, otros estamentos y otras personas también comprometidas con la vida, con la sociedad. ¿Quién no admiró y admira un hombre como Mahatma? Sí. Y ahora te voy a llevar un baile, pero te voy a hacer bailar con la más fea de todas, porque ya entrar en los, digamos, actuales pecados sociales, fíjate, no realizarás manipulaciones genéticas, no llevarás a cabo experimentos sobre seres humanos, incluidos embriones, no contaminarás el medio ambiente, no provocarás injusticia social, no causarás pobreza, no te enriquecerás hasta límites obscenos a expensas del bien común y no consumirás drogas. Son los 7 nuevos pecados sociales. Hoy creo que nos va a dar para hablar del primero. Y uno de los más difíciles de no meterse en un lodazal, porque dice, no realizarás manipulaciones genéticas. Entonces, al televidente en principio tendría Juan que explicarle un poco qué son las manipulaciones genéticas. Pues esto es muy complicado, es muy complicado. Si has nombrado los 7 pecados sociales, repito que este cardenal pues dejó escritos. Esto es tan antiguo como yo creo que el ser humano, En el sentido me refiero de que la Iglesia desde sus orígenes, pues claro, si uno cree, vamos a aislarnos, si uno cree que Dios ha creado de forma directa, ¿no? Ha dicho, bueno, pues ahora, como dice el Génesis, ¿no? Pues hágase la luz, pues hágase estos animales, ahora hágase el agua, hágase el hombre, ¿no? Y ha sido así, de forma puntual. Pues si uno es capaz de creer eso, ¿cómo puede caber en su cabeza de que el hombre pueda crear? Es decir, eso no cabe en cabeza humana. En cabeza humana, repito, Claro. Que crea realmente que todo es una creación divina. Aparentemente, porque yo estoy convencido que si se reflexiona, se habla, se estudia, alguien, es decir, cualquier persona puede ser también creyente y a la misma vez pensar que el hombre es capaz de avanzar en la ciencia, en la biogenética, en la ingeniería genética, o sea, se puede avanzar. No se llega a crear, pero claro, me refiero a crear de la nada, pero se puede manipular. Entonces, ¿qué entiende la Iglesia por manipular? La Iglesia, y se entiende cualquiera, vamos, tampoco hace falta ser de Iglesia, pues que cualquier situación que no vaya por su cauce, es decir, que el hombre intervenga en esa secuencia, de cualquier manera estás manipulando, de cualquier manera. Es decir, desde lo más simple que puede ser que una pareja use el preservativo en sus relaciones amorosas o sexuales, desde lo más simple que puede ser eso, hasta que toque el código genético de una persona y le transforme el genotipo, por ejemplo, ya sería, o el fenotipo. Bueno, podemos luego, si acaso, aterrizar en alguna cosilla de esto. Bueno, pues, o que clone, o que coja una célula madre y que la use para algún fin terapéutico, es decir, ya está alterando, o que coja y haga una fecundación in vitro, está alterando, está manipulando. Entonces, cualquier tipo de manipulación
desde el punto de vista religioso y de la Iglesia Católica, pues estaría pecando. Desde el punto de vista social, es curioso porque depende de qué país hay unas normas o hay otras. Por decir un ejemplo, ¿no? La Unión Europea, el Parlamento Europeo, en sus normas, estatutos, está prohibido la clonación de células, de embriones me refiero. Está prohibido, de embriones humanos. Sin embargo, el Reino Unido, no hace tanto, que todavía Blair estaba mandando, sí que aprueba que se puede en laboratorio clonar con fines terapéuticos. No hace tanto en Estados Unidos todavía Bush estaba mandando y estaba candente esta situación. Es decir, que depende de en qué país te muevas, la ciencia puede o no puede utilizar ciertos avances, llamémosle avances, relacionados con la biogenética, ¿verdad? Entonces, primero, entendemos que desde el punto de vista de la Iglesia, manipular es cualquier situación que influya el ser humano con su mano, manipular, que no deja que la trayectoria normal, la cadencia normal de los acontecimientos, se produzca con la normalidad, no que sea normal, sino con la normalidad que lleva cualquier encadenamiento de situaciones. Entonces, repito, sea el preservativo o sea tocar el código genético. Entonces, para llegar a ciertas situaciones, yo sí que me he tomado algún apunte porque, claro, no sé si da tiempo. O el ya, sí. Lo hacemos ya el próximo día. Sí, no, sí. Porque, no, te lo digo porque, Milton, tendríamos, si no que explicar, por lo menos poner sobre la mesa, pues, un poco de esa secuencia como se produce, desde que se juntan lo que es el espermatozoide y el óvulo, es decir, tanto el hombre como la mujer aportan ahí sus 23 cromosomas y son, claro, 23 cromosomas cada uno, pues entonces son 46 cromosomas. Es decir, y ver qué secuencia tiene eso, porque así podemos ver cómo el científico puede intervenir en cada momento y cómo se le llama y además con qué fines, incluso ahora en la actualidad. Y también la hipocresía que a veces tenemos. Me refiero, porque por ejemplo en España hay una normativa que habla concretamente, expresamente de prohibir ciertas cuestiones de manipulaciones genéticas y sin embargo hay quien se lleva pues el cordón umbilical a Inglaterra para guardarlo por si mañana pudiéramos coger las células madre, por si la necesitara. Es decir, y eso no lo hago yo no puedo hacerlo, porque yo no tengo dinero, y lo hace incluso personas dentro del Estado, que lo han hecho. Es decir, entonces, ¿en qué hipocresía nos movemos? ¿Verdad? Es decir, esto hay que ser consciente, y también ser consciente, termino, de que cuando las situaciones nos duelen personalmente, es decir, cuando yo tengo un hijo que necesita de otro para poderse salvar, no es lo mismo que cuando yo no tengo ese problema. Claro, no es lo mismo. Es decir, entonces, dejamos que avance la ciencia siempre con unas normas que nos demos todos humanas, es decir, la ciencia humana, o cortamos de raíz y volvemos a las cavernas. Eso es una cuestión que está por ver, ¿no? El kit del asunto, y esto lo vamos a ver la semana que viene, está en los embriones, o sea, esa manipulación sobre seres humanos, sobre genes, cuándo, en qué momento es que es o no manipulación. Eso lo hablamos la semana que viene. ¿En qué momento es una persona humana? Exacto. Eso también es delicado, ¿no? Exacto. Nada más entonces, después de los sanos consejos de siempre, nos vamos hasta el taller El Jardinico para traerles desde allí una nota muy interesante.